Bueno, pues vamos a dar comienzo a este último espacio de presentación de ideas y luego pues de consideraciones, preguntas y argumentos en el tiempo que tengamos. Vamos bien. Vamos bien, porque seguramente lleguemos bastante adecuadamente para que podáis preguntar incluso algunas de las cosas que antes queríais preguntar. Bueno, hoy vamos a hablar en este último espacio de la programación de las jornadas. El subdirector general de Inspección Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Abad Merino. Luis es, como os he dicho, es el alto responsable en materia de inspección educativa en toda la Comunidad de Madrid y, por lo tanto con unas competencias muy singulares, representativas y fundamentales en el funcionamiento del sistema. Él es de origen, él es profesor de lengua, él es catedrático de lengua, de instituto, fue director, estuvo en distintos puestos, pero fue director de un instituto en nuestra región y desde hace 15 años desarrolla sus funciones en el contexto de la inspección educativa. Concretamente, como subdirector general, refréscame, Luis, yo creo que son 3 cursos escolares, puede ser, este sería el cuarto, el tercero. Y como antes he comentado, aunque ahora estoy hablando como decano del Colegio del Oficial de la Psicología de Madrid, pero como antes os he comentado, pues es mi jefe directo y una de las personas que más ha defendido la incorporación de la psicología, de los psicólogos y de otros profesionales en el ámbito de la orientación educativa en estos contextos que se están desarrollando. Cuando a mí, por ejemplo, en alguna ocasión me han preguntado en la prensa: oiga, ¿y ustedes en Madrid este protocolo para prevenir conductas suicidas y demás? Yo siempre les digo, aquí en Madrid llevamos 3 años, 3 cursos escolares desarrollándolo y sencillamente porque se vio necesario. Creo que hemos sido la comunidad que en este desarrollo técnico antes hemos empezado a plantear acciones de asesoramiento y de ayuda a los centros educativos. Y sin más, le voy a dar la palabra. Posteriormente hablará quien en este caso os está quitando unos segundos más, del proyecto de psicología en centros educativos que se desarrolla en el contexto de un convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y la Consejería de Educación. Pues Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias al Colegio Oficial de la Psicología por darme la ocasión de compartir con todos vosotros, perdonadme que os tuteé, unos minutos, una media hora, no más allá, y contar, como dice ahí, actuaciones y planes de la Consejería de Educación. El pasado o el presente, en este caso, y el futuro, lo que queremos llevar a cabo. Habéis estado hablando antes de vínculos. Yo, sin saber nada, había preparado esta ponencia ahí, con todas las manos unidas. Esto es lo que yo les cuento a los inspectores de educación. La Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está compuesta por 188 inspectores e inspectoras, y yo me suelo reunir bastante con ellos y tener muchas reuniones y muchos intercambios, y siempre llevo esta transparencia en primer lugar, porque creo que esto significa unión, significa compartir, significa llevar a cabo iniciativas, significa que todos actuamos echándonos una mano unos a otros. La verdad que no se llega a ver muy bien porque hay más manos de hombres que de mujeres, pero es al revés. Somos muchas más inspectoras que inspectores. Supongo que muchos de los orientadores que hay en el auditorio me lo reconocerán. Y también yo lamento no haber podido estar en la sesión de la mañana. Me satisface enormemente haber podido llegar a la sesión anterior y haber podido escuchar tanto a José María, a Chema, como a Noa, sobre todo a Noa, porque Noa ha puesto cara, ha puesto voz
y ha puesto gestos y dudas y tono y volumen a una situación real. Yo suelo ser portador de malas noticias para mis jefes, para mi viceconsejero, para mi vicepresidente, porque cuando tenemos una desgracia, que desgraciadamente ocurre de vez en cuando, yo soy quien llama, porque personas que están aquí, como José Antonio, como las 4 personas que forman además del equipo de atención socioemocional, mi equipo contra el acoso, me llaman a cualquier hora de la noche y me dicen, ha pasado esto, como ha pasado en Zaragoza, por ejemplo, hoy. Y Zaragoza nos pilla un poco lejos, pero los casos que José Antonio ponía de ese instituto de Usera, yo los he vivido de cerca. La inspección los ha vivido de cerca. Entonces, creo que ha sido muy revelador y muy ilustrativo que una persona que sufría acoso haya puesto su cara aquí delante donde yo estoy para que seamos conscientes de la situación que nos ocurre. Vosotros, muchos me habéis dicho que sois orientadores y que conocéis por otras situaciones de vuestras consultas, situaciones similares, me imagino que estáis más acostumbrados o que las conocéis con más frecuencia. La verdad que cuando ocurren estos casos, todos nos ponemos como padres, como amigos, como hermanos en esa situación y comprendemos la importancia de que actuemos, de que la Administración actúe. No vengo aquí a defender el papel de la Administración, simplemente vengo a contarlo. Como decía José Antonio, yo soy inspector de educación, he sido profesor de instituto muchos años, fui director de instituto 11 años y yo lo dejé en el año 2005 y ahora he hecho la vista atrás y los recuerdos hacia atrás y no recuerdo casos de acoso. En 2005 nos preocupaba el acoso escolar, nos preocupaba las autolesiones, las conductas autolesivas. Pues en ese momento yo creo que probablemente o la sociedad no lo reconocía o no teníamos tanta preocupación por ello, pero la verdad que ahora mismo, si preguntáramos a los directores de los centros, que yo también me reúno con ellos, de hecho, yo creo que me reúno aproximadamente con 300, 400 directores de colegios y de institutos todos los años, si les preguntamos, algunas de las cosas que os voy a contar ahora son las que más les preocupan. Y además de forma bastante crítica, bastante poco empática con algunas de las cuestiones que vamos a contar. ¿Por qué la inspección educativa? Diréis, ¿por qué viene un inspector de educación a hablar sobre conductas autolesivas, suicidio, ideaciones suicidas? Pues hay una razón básica y es que, voy a hacer un poquito de historia política, en el año 2016 el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió que había que implantar un plan contra el acoso escolar. Digamos que fue el hito inicial de esa problemática y de esas circunstancias que venían de atrás, pero que políticamente en un momento determinado se decide abordar. Se crea un plan regional contra el acoso escolar, que todavía está en vigor, y se crea una unidad de convivencia y contra el acoso escolar. ¿Y a quién se la adjudican? Pues había un antiguo inspector jubilado, muy famoso, que decía que cuando la Administración no tiene a quién encargar algo, se lo encarga la inspección. Pues eso fue lo que ocurrió. Adscribieron esta unidad de convivencia y contra el acoso escolar a la Subdirección General de Inspección Educativa, que es la que yo en este momento dirijo. Y así está establecido. Fue pionero. Creo que seguimos siendo la única inspección educativa de España que tiene por asumir las competencias en convivencia escolar y contra el acoso. Y por esa razón de crear la unidad de convivencia y contra el acoso escolar, nos hemos ido implicando y vamos a ver de qué manera la inspección educativa no es solamente una inspección que va a los centros a comprobar los horarios de los profesores o cuando hay una queja o una denuncia por parte de una familia, sino como comentaba José María del Colegio San Gabriel, vamos a los centros y nos molestamos por saber cómo es la convivencia en los centros, entre otras muchas cuestiones. De hecho, hemos diseñado un plan general plurianual de actuación de la inspección educativa que está en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, se puede consultar. También se puede consultar en nuestra página web. Voy a hacer un poco de propaganda de nuestra página web. Subdirección General de Inspección Educativa. Se
se pone en cualquier buscador, Madrid, y tenéis ahí mucha información, mucha documentación, me voy a referir a ella ahora en concreto. Pues en ese Plan General de Actuación hemos previsto una actuación que va a tener vigor durante 4 años y que se va a llevar a cabo con todos los directores que asuman las competencias de la dirección de su centro. En el mes pasado, del junio, se seleccionaron 200 nuevos directores de colegios y de institutos. Con esos 200 nuevos directores vamos a trabajar durante este curso la convivencia escolar. El plan de convivencia, el procedimiento para velar o para comprobar las actuaciones por parte de los alumnos, sancionarlas en su caso, los protocolos contra el acoso escolar. Es decir, no nos limitamos simplemente a una actuación de control, sino que también vamos a actuar de una manera asesora. La inspección educativa tiene, digamos, doble cara o triple cara. Por una parte, evalúa, es decir, valora si las cosas se están haciendo bien o mal, controla, comprueba que al determinar las normas se cumplen y, sobre todo, supervisa y, además, asesora. Y esa labor de asesoramiento de la inspección educativa es la que, en cierta manera, es la que os voy a comentar hoy. La creación del equipo de atención socioemocional al alumnado ha sido una creación prácticamente de facto. Si buscáis en normativa dónde está este equipo de atención socioemocional al alumnado, no lo vais a encontrar. Va a ser en breve, en una orden del consejero de Educación, donde se va a publicar que la unidad de convivencia y contra el acoso escolar va a tener 3 equipos. Luego os lo comentaré. Pero, sin adelantarme, este equipo de atención socioemocional ya está actuando, lleva varios años actuando. Voy a trasladaros simplemente algunos datos de incidencia por comentarlos, para que veáis cómo está actuando el equipo. Como veis ahí, en un año hemos triplicado los planes. Cuando hablamos de planes, son planes de protección. Los protocolos que nosotros proponemos no son protocolos burocráticos. Lo que pretendemos es que sean planes de actuación que sirvan para proteger, para ayudar, para asesorar, para acompañar a los alumnos. Y como veis ahí, por direcciones de área, hemos pasado de un número de 248 planes abiertos a un total de 781 el curso pasado. ¿Cómo actúa el equipo? Pues simplemente podéis ver ahí el número de actuaciones que ha tenido. Son 670 actuaciones en total. 217 actuaciones presenciales. Algunos decíais que José Antonio, Raquel, Rebeca y Paloma están acompañando en los centros, visitan los centros directamente y a veces cuando no lo pueden visitar porque el número de peticiones es muy elevado, actúan mediante videollamadas. Simplemente ha habido 453 llamadas de asesoramiento telefónico. Podemos decir que cualquier centro que llame va a recibir atención. A lo mejor alguna vez está más saturada la línea, pero realmente siempre que se ha pedido auxilio, siempre que se ha pedido asesoramiento, se ha obtenido por parte del equipo. Algunos datos, simplemente a efectos de conocimiento. La mayoría de las intervenciones, los planes de actuación, están siendo llevados a cabo en centros públicos, 636 en total, el 81% de ellos. 130 en centros concertados. Pensad que el número de centros concertados y centros públicos aproximadamente en la Comunidad de Madrid es un 60-40. Hay un pequeño desfase ahí. Y privados son solamente 15. Con relación al género de los alumnos que están recibiendo planes de protección, como decía José María antes, la mayoría, el 74%, son planes de protección pensados para chicas, para alumnos del género femenino. Un 26% está pensado está llevado a cabo para chicos y un 1% escasamente para el género no binario. Si vamos a las etapas, casi coincido con lo que antes estaban comentándose en la ponencia anterior, curiosamente ya tenemos muchos casos en primaria
Incluso en primero de primaria llegamos a tener casos, pero están generalmente concentrados en la edad de la preadolescencia y la posadolescencia. Tenemos casos en sexto de primaria, pero mayoritariamente nos los encontramos en secundaria. Una cuestión relativamente importante. FPB es formación profesional básica. Claro, no hay muchos, son 27, pero en relación con el número de alumnos que hay matriculados en formación profesional básica, es un número importante. Entonces, también, por tener alguna pista de qué tipo de alumnado, qué tipo de situaciones, qué tipo de cultura, educación, aspectos socioculturales pueden influir en que un alumno tenga o bien ideaciones suicidas, que son la inmensa mayoría de las que motivan planes de protección, en concreto 241, 134 intentos autolíticos, ya una fase mayor. Tenemos ideación más intento autolítico también tenemos autolesiones con intento autolítico y también, por último, autolesiones. Todas estas son las razones por las cuales un centro está abriendo en este momento planes de protección. Esto es lo que estamos haciendo hasta este momento. ¿Qué es lo que pretendemos a lo largo de este curso, casi de manera inmediata, ya en este mismo trimestre? El equipo de atención socioemocional. Como decía antes, el equipo está actuando de facto, no tiene una norma, un documento que establezca la forma de actuar y cómo está compuesto, de qué manera tiene que relacionarse con los centros. En breve, de hecho el jueves que viene, pasado mañana, voy al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, donde la orden por la que se regula el funcionamiento de la unidad de convivencia se va a aprobar y pensamos que en un plazo breve, a finales de este mes, se va a publicar esta orden en la cual se regula el equipo de atención socioemocional. Este equipo de atención socioemocional forma parte de la unidad de convivencia que, como digo, está dentro de la estructura de la Consejería de Educación y forma parte de la unidad de convivencia junto a un equipo de convivencia que se encarga, por ejemplo, de todos los programas que estamos llevando a cabo en este momento contra grupos juveniles violentos. Ahora mismo es un problema social, es un problema incluso policial y sabéis que por la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia los centros educativos tienen que tener protocolos contra todo tipo de violencia. Nosotros hemos diseñado un protocolo contra grupos juveniles violentos que vamos a colgar en breve en la página web de la Subdirección General de Inspección. Este equipo de convivencia se encarga, por ejemplo, de esto. Tenemos otro equipo dedicado al acoso escolar. El acoso escolar, como hemos visto con el testimonio de Noa, desgraciadamente en algunas ocasiones precede a intentos autolíticos, autolesiones, ideaciones suicidas, desgraciadamente, en algunas ocasiones. Y por último tenemos este equipo de atención socioemocional que va a dirigir José Antonio Luengo y que va a contar con 4 personas del ámbito de la orientación educativa y de la psicología. Son personas cuyas tareas están ahí y bueno, quiero agradecer su trabajo públicamente, su dedicación, su empatía con los centros, su disponibilidad. Son personas que no llevan a cabo los planes de protección, asesoran para llevar a cabo los planes de protección y atienden las situaciones graves de dudas, de problemas, de dificultades, de cómo acabar un protocolo o cómo tomar determinadas decisiones. Y, por supuesto, están a disposición de los centros, de todo tipo de centros, públicos, privados, concertados, para que cuando la situación requiera su presencia allí, como ocurrió en aquel centro que hablaba antes José Antonio de Usera, puedan asistir y puedan ayudar a los profesores, a los orientadores o a cualquier otra persona del equipo educativo. Bien, en esa orden de la consejería va a figurar también la obligatoriedad de que los centros lleven a cabo protocolos. Por ejemplo, el protocolo contra grupos juveniles violentos. El protocolo contra el acoso, que ya es obligatorio, porque el protocolo contra el acoso era obligatorio desde el año 2016. También protocolos contra sustancias adictivas y, por supuesto, el protocolo contra autolesiones, ideación suicida, etc. La
documentación está en la página web de la Subdirección General de Inspección. Como no sabía si iba a poder conectar con Internet, simplemente he hecho una captura de pantalla. En la parte de Subdirección General de Inspección, la quinta pestaña desde la izquierda es Unidad de Convivencia y ahí aparece el protocolo de prevención del riesgo de conducta suicida y autolesiones del alumnado. Y viene no solamente los anexos para que los centros lo rellenen, sino una serie de indicaciones sobre cómo actuar y además una serie de orientaciones sobre cómo actuar ante alumnos que presentan situación de riesgo. Este protocolo en concreto, es un protocolo que calca bastante la misma estructura que la del acoso. Y todos los demás protocolos, por ejemplo, el de grupos juveniles violentos o, por ejemplo, el de contra sustancias adictivas, tiene más o menos la misma estructura. Se inicia siempre con la declaración, la información, la comunicación, la denuncia, la queja de cualquier miembro de la comunidad educativa o de fuera de la comunidad educativa de que hay un alumno en situación de riesgo, de acoso, grupo juvenil violento, en este caso de autolesiones. Después hay otra serie de anexos que ayudan a comprobar si el alumno se encuentra verdaderamente en esa situación de riesgo. Son documentos de apoyo. Esos documentos de apoyo nos llevan a la determinación de un diagnóstico de que el alumno tiene riesgo o no tiene riesgo y una serie de anexos que nos permiten comunicar a la familia cómo se encuentra el alumno y cuál es la realidad que tiene el alumno en ese momento. Si se decide que el alumno está en situación de riesgo, es cómo se diseña el plan. ¿Y el plan qué tiene? Tiene sobre todo objetivos, tiene sistemas de comunicación con la familia, tiene sistemas de comunicación con los servicios sociales y tiene sobre todo el plan de protección. Es decir, acompañamiento, cuidado, tutoría, relación con los iguales, relación con los profesores. De manera que lo que se busca con este documento, y esto quiero dejarlo claro, no es burocracia. No buscamos burocracia, todo lo contrario. Queremos apoyar a los centros. Queremos que cuando un director nos dice tengo un alumno en situación de riesgo, sepa lo que tiene que hacer. Alguien antes hablaba de que hay vacíos legales. Eso es lo que queremos tapar, esos vacíos legales. Cuando hemos tenido situaciones, hablo de acoso en este caso, situaciones en las que un juez imputa o achaca a un centro educativo algo en relación con el acoso, normalmente lo que el juez achaca es inacción. Si el centro ha actuado, pero no ha dado resultado, es difícil que un juez determine que tiene algún tipo de responsabilidad. Nosotros lo que pretendemos con una resolución que va a sacar la Viceconsejería de Organización Educativa también en este mes, y ya decía que íbamos a hacer muchas actuaciones a lo largo de este mes, lo que pretendemos es que los centros tengan pautas de actuación y apoyo normativo y apoyo documental para cualquier situación de riesgo, en cualquier situación de riesgo poder actuar y poder desarrollar sus funciones y su trabajo. Finalmente, de todo este protocolo que tiene 8 anexos, solamente pedimos que a la Administración se envíe uno, solo uno, con los datos anonimizados del alumno, su situación escolar y ya está. No pedimos nada más. El resto del centro se lo queda. Lo que queremos simplemente es que el centro sepa cómo tiene que actuar. Nada más. No pretendemos tener mucha documentación, no queremos que los centros rellenen documentos. Antes decía José María que efectivamente a veces, y otra persona que intervenía, los orientadores estáis desbordados, tenéis mucho trabajo. No pretendemos eso. Lo que queremos justamente es ayudar y que los documentos se rellenen de una forma sencilla, práctica, útil, segura, y que a la Administración simplemente se le comunique a la unidad de convivencia, en este caso al equipo, que hay un caso. Y una vez que nosotros recibimos que hay un caso, haremos ese seguimiento, estaremos pendientes de ello. Este es, sin duda, el paso que nosotros consideramos más relevante para atajar o al menos abordar este problema desde los centros educativos. Pero no podemos olvidar otro aspecto fundamental, que es la formación. El trabajo con alumnos en situación de riesgo requiere formación y requiere actualización y requiere a veces simplemente documentación. El año
pasado, ahí abajo tenéis prevención y detección de desajustes emocionales y psicológicos en centros educativos, prevención de la conducta suicida. Creo que este curso, que era un MOOC, un curso a distancia, lo hicieron cerca de 3.000 personas. No solamente alumnos, bueno, algún alumno, muchos profesores, muchos orientadores y muchos padres. Y es un curso que repetiremos y que haremos todos los cursos y todas las necesidades de formación que detectemos, nos las podéis trasladar porque las vamos a llevar a cabo. Entendemos que esto es un asunto grave, importante, relevante y que tenemos que implicarlos y que la formación es imprescindible. Como decía antes, la inspección educativa no solamente ha asumido las funciones de la unidad de convivencia y contra el acoso escolar, sino que entendemos que la convivencia es un elemento fundamental en el funcionamiento de los centros. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la inspección educativa y de la subdirección general, un centro se construye desde la convivencia. Podemos decir que son los cimientos. Si un centro no tiene buena convivencia, la atención a la diversidad no va a funcionar bien. La organización del centro no funcionará bien, los resultados no funcionarán bien y el equipo directivo normalmente no funcionará bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos diseñado? Hemos diseñado, como decía antes, un plan en el que a lo largo de los 4 próximos años, bueno, ya 3 próximos años, porque el año pasado ya lo hicimos, todos los directores que asuman la dirección de un centro van a verse acompañados, asesorados, supervisados, seguidos por los inspectores de su centro para comprobar cómo está elaborado el plan de convivencia, cuál es el contenido del plan de convivencia, cómo se hace un seguimiento del plan de convivencia, cómo el plan de convivencia se lleva a los documentos institucionales, por ejemplo, al plan de acción tutorial. El año pasado intervinimos en en 307 centros, 64 privados y 243 públicos. Los 243 eran nuevos directores. ¿Qué comprobamos? Hemos hecho una comprobación de determinadas cuestiones que son mejorables en el funcionamiento de los centros. También está en la página web de la Subdirección General. Hay una pestaña que pone directores y ahí pone convivencia. Y viene un estudio, un análisis de cuáles fueron las cuestiones más relevantes que se detectaron en el seguimiento del plan de convivencia. Se detectó, por ejemplo, también que en un tercio de los protocolos contra el acoso no se comunicaban a la unidad de convivencia ni a la dirección de área territorial. Es decir, son protocolos que se abren y no se cierran, cuando ahí en las indicaciones para el tema del acoso siempre decimos que un mes, mes y medio es el que debe servir para llevar a cabo el protocolo y cerrarlo. Bueno, pues ahí en esa actuación, donde, como digo, se intervino en 307 centros, hemos ido detectando diferentes situaciones y diferentes necesidades, por ejemplo, dentro del plan de convivencia. Y en el plan de convivencia deben figurar medidas y protocolos, que son los que nosotros os ofrecemos, para atajar cualquier situación de riesgo en cualquier alumno. Insisto que la inspección educativa asumió este papel porque se le adjudicó o se le instó a que se hiciera cargo de la unidad de convivencia y realmente en aquel año, en el año 2016, probablemente la inspección educativa estaba un poco alejada de la realidad de la convivencia. Yo creo que esta unidad, y con personas como José Antonio y todo su equipo, igual que el equipo contra el acoso y el equipo contra la convivencia, esta unidad lo que ha contribuido es a que la inspección educativa se vea un poco, como decía José María antes, como alguien interesado por las personas, interesado porque la convivencia funcione, porque el clima de convivencia y la situación de bienestar emocional del alumnado funcione. Quiero recordar que el artículo 91 de la LOE habla de que los profesores, entre las funciones del profesorado está la atención al desarrollo intelectual, moral y afectivo del alumnado. Y yo creo que eso también es importante. Y también es importante que se lo recordemos a los profesores. Como dice José Antonio, y me lo dice habitualmente cuando él visita un centro, cuando vuelve de un centro, me dice, el equipo, fantástico, ha hecho esto, es un equipo implicado, se han dado cuenta, trabaja muy bien. Es real. Pero todos tenemos una función, los inspectores también, pero los profesores también, los tutores. Los planes de acción tutorial tienen que ser planes realistas, planes que se ejerzan
pensando en el alumnado. Tenemos una 7ª hora en los institutos para atender a los alumnos, individualmente. Y por desgracia, y esto no voy a ocultarme, por desgracia, algunas veces no se lleva a cabo. Es que si el tutor se sentara 3 veces al año, 20 minutos cada vez, con un alumno y hablara con él y viera qué problemas tienes, qué dificultades tienes, pues seguramente algo detectaríamos. Vuelvo a lo de antes, es fundamental la formación. O sea, no es sentarse a ver qué me cuentas, no. Tiene que haber un plan de acción tutorial bien diseñado, con unas actividades, con unos objetivos. No es lo mismo el plan de acción tutorial de un alumno de 6º de primaria que un alumno de 4º de ESO o un alumno de 2º de bachillerato. Todos tienen que diseñarse de una manera diferente. Pero es evidente que esas funciones que estaban en la LOE del 2006, esto no es nuevo, es el artículo 91, atención emocional, al desarrollo emocional del alumnado. Es una parte de ese trabajo. Nosotros tenemos también una herramienta informática a disposición de los centros de forma gratuita, que es Sociescuela. Es una herramienta informática que no cuesta nada al centro y que le permite detectar si el alumno es potencial víctima de acoso o ya lo es. Entonces, todo ese tipo de herramientas a veces los centros no la conocen o la han olvidado y yo creo que es importante que se tenga en cuenta. Y ya para acabar, la última propuesta, la última apuesta de la Consejería de Educación es una apuesta en la que José Antonio ha actuado de forma protagonista y es en la puesta en marcha de un proyecto que os va a comentar. Ahí, en esa reunión de trabajo en la sede del Consejo está el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Enrique Osorio, que asume con protagonismo la importancia de luchar contra el acoso, de prevenir conductas de riesgo por autolesiones, por ideaciones suicidas y que desde el punto de vista de la inspección educativa lo que pretendemos es ponernos a vuestra disposición, ayudar, echar una mano y que sepáis que la inspección educativa siempre, con los medios que tenemos, todos necesitamos más medios, yo también, nos gustaría que siempre pudierais contar con nosotros. Y nada más, muchas gracias. Lo que vamos a contar ahora tiene que ver con un proyecto que se denomina SICE, Psicología en Centros Educativos, que replica de alguna manera el proyecto que se desarrolló hace casi un lustro en nuestra comunidad y en otras comunidades, que se denominó SICAP, Psicología en Atención Primaria. De aquel proyecto SICAP se extrajo suficiente evidencia científica de que el incorporar psicólogos y psicólogas en los centros de atención primaria suponía una mejora significativa en la atención a los pacientes que evidenciaban algún tipo de sintomatología de orden emocional, psicológica, y fruto de esa investigación, de ese ensayo clínico, pues en distintas comunidades, pero yo creo que recordar que la primera fue en Madrid, se contrató ya a profesionales de la psicología para los centros de atención primaria. Bueno, ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Estado de la Nación lanzó esta noticia y hoy habéis podido escucharla por parte del consejero de Sanidad. Está previsto el incremento de psicólogos y psicólogas en el ámbito de la atención primaria hasta cubrir toda la red de centros de salud mental. Se ha dicho de una manera pública y bueno, ahora tendremos que ver cómo lo desarrollamos. Y en ese trabajo de argumentación combinada, un trabajo deliberativo en el que se ha revisado el modelo de atención de la psicología en atención primaria, pues ha estado el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, concretamente Mayelín y yo hemos podido formar parte de ese grupo de trabajo en el que se han evidenciado distintas necesidades de mejora y se han programado también esas mejoras, la incorporación, la mejora,
el incremento de la cartera de servicios y también la necesidad de incrementar los recursos. Con el proyecto SICE lo que pretendemos es fundamentar un relato semejante, es decir, crear las condiciones para que exista evidencia científica que permita demostrar que la incorporación de la psicología, de los profesionales de la psicología, en el diseño e implementación y evaluación de planes y programas para la prevención, detección e intervención en situaciones de desajuste y desorden emocional, pues efectivamente es una necesidad. Este proyecto que se está desarrollando, se va a desarrollar también en otras comunidades autónomas, con la participación siempre de los colegios profesionales correspondientes, fluye desde el auspicio del Consejo General de la Psicología y es un proyecto de investigación en toda regla, de investigación, acción. Últimamente tengo problemas a la hora de pasar las diapositivas, pero bien, muchas gracias. Bien, básicamente lo que pretende es intentar, como decía, explicar que la prevención de los problemas emocionales en los adolescentes es algo de lo que se conoce suficientemente, de lo que existe, proyectos de los que existen suficiente documentación y evidencia científica en otros contextos, y había llegado el momento de poder implementarlo en nuestro país y en nuestra región. Psicología basada en la evidencia en contextos educativos. Lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid ha sido suscribir un convenio de colaboración con la Consejería de Educación que no solo habilita el desarrollo de este proyecto en 13 centros educativos de la Comunidad de Madrid, es un proyecto experimental, sino que también habilita otros espacios de colaboración, como nos ha citado el subdirector general, relacionados con la formación del profesorado, que son los agentes mediadores en todos estos procesos, y la formación también de las familias. Las características de este proyecto son fácilmente explicables. La idea que tenemos es la siguiente. Vamos a trabajar en tres fases. Una primera, que ya se ha desarrollado, de presentación a los centros educativos. Por supuesto, los centros educativos que han entrado en este proyecto, bueno, pues se acogen a los principios esenciales de lo que serían los procesos de aleatorización y muestreo, ¿no? Pues son centros educativos de distinta titularidad y de distinto ámbito territorial. Todos que trabajan con alumnado de secundaria. Este proyecto no se desarrolla con alumnado de primaria. Esta presentación a los centros educativos se desarrolló institucionalmente al finalizar el curso pasado y ahora estamos en pleno proceso de presentación más in situ en cada centro educativo, trabajando con claustros, etc. Tiene una primera fase de cribado general, a través de un cuestionario que se ha elaborado ad hoc, para intentar establecer distintos niveles de ajuste emocional. De manera que a través de ese cribado vamos a poder, de una manera anonimizada también, conocer cuántos alumnos podríamos considerar que están en un estado de bienestar razonable, cuántos alumnos podrían estar en una situación de riesgo, de estar en un previo a un cuadro, a un trastorno psicológico o mental, o estar ya en él, pero hay una franja intermedia, simplificando mucho, de alumnos y alumnas que sin tener un trastorno, sin que podamos dictaminar, ni mucho menos que está en esa situación, en los prolegómenos de entrar en un trastorno de naturaleza emocional, psicológica. Sin embargo, tiene eso que llamamos nosotros sintomatología subclínica, es decir, no presentan una sintomatología muy evidente, pero están en una situación
de riesgo. Son chicos fácilmente quebrables, fácilmente observables en ellos situaciones de descomposición, de desajuste, de desorden, de dificultad, en definitiva, para seguir el día a día en la respuesta psicoemocional a las distintas demandas que tiene la vida. Estaríamos hablando de que vamos a concentrar el trabajo en alumnos donde la intervención se ajusta más a esos principios de atajar la vulnerabilidad, sin que exista todavía una sintomatología de riesgo evidente. Bueno, podríamos hablar de esa prevención selectiva que nos permite entrar en un colectivo especialmente vulnerable, sin que, insisto, haya incorporado con su comportamiento, con su conducta, elementos de riesgo claramente evidenciables. 13 centros. De este cribado que vamos a hacer, lo que nosotros vamos a poder observar fundamentalmente es un mapa de cuál es la situación en el centro. Todos estos datos van a ser propiedad del centro, tanto la Consejería como el Consejo General de la Psicología o los propios colegios profesionales tendrán datos, pero anonimizados. Pero el centro, sin embargo, podrá utilizar esos datos que podrán perfectamente reseñar qué alumno es identificable, qué alumno con qué situación emocional, psicológica es identificable, con unos códigos que se han establecido, y a partir de ese momento el equipo investigador seleccionará de esa muestra de alumnos con sintomatología vulnerables, con sintomatología subclínica, aleatoriamente unos grupos que serán control y experimental. Bien, lo que nosotros vamos a hacer aquí es, la idea es intervenir, lógicamente, con estos programas en aquellos desajustes o desórdenes emocionales que no son claramente visibles, pero que generan mucho desasosiego, mucha inquietud, y si no son atendidos adecuadamente pueden llegar a generar alarma en el centro educativo, en el contexto de la vida de los chicos y demás. En definitiva, mejorar el ajuste emocional. Una vez que se han establecido, se han seleccionado esos chicos para que sean asignados a grupos control y experimental, que serán grupos constituidos por 10-12 alumnos máximo, se intervendrá con ellos, fundamentalmente con un programa específico que ya ha sido validado en el orden de la terapia individual, que es un programa de atención a adolescentes, el protocolo unificado para adolescentes. La idea es trabajar con los grupos experimentales con ese protocolo, que se ha evidenciado que tiene muy buenos resultados que dan evidencia científica de mejora con chicos y chicas con problemas ya en la práctica individual, en la terapia individual, y con los grupos control se trabajará con un programa, llamémosle light, con un programa pues basado en los muchos que tenemos hoy en día en Internet y que se desarrollan en las aulas con cierta frecuencia en el contexto de implementación de programas de desarrollo emocional, pues programas basados en la relajación, en mindfulness, etc. Es decir, que lo que vamos a poder comparar son resultados de los grupos experimentales cuando se interviene con ellos con un programa enriquecido, comparar esos resultados con los resultados de aquellos chicos y chicas con los que se desarrolla un programa de amplio espectro y que se utiliza de manera cotidiana sin que se fijen específicamente, normalmente, pues propuestas, marcos, planes de evaluación de los resultados. Acordamos con los centros educativos, hacemos el cribado, el estudio de campo, reclutamos a los participantes. Con ellos, con los participantes, antes de aplicar el programa de intervención, se desarrolla un proceso de evaluación más pormenorizado, más individualizado. Es sobre esos datos sobre los que luego se va a poder comparar. Se aplican las sesiones, un total de 10 sesiones y 2 con las familias, y se evalúa. Se hace una evaluación inicial y, por supuesto, evaluaciones de seguimiento. Estas serían
los 5 pasos, los 5 peldaños, los 5 escalones de todo este proyecto. Durante este cuatrimestre en el que estamos terminaremos de presentar todo el proyecto a los centros que ya han aprobado en claustro y lo han incorporado en la programación general anual la aplicación del mismo. Por supuesto, este proyecto tiene todos los parabienes relacionados con la ética. Hay la universidad que está detrás de todo este proyecto, que es la Universidad de La Rioja, a través de su comité de ética ha dado el visto bueno al proyecto. Se trabajará, lógicamente, desde la base de los consentimientos informados, de las familias y demás, para que todo quede adecuadamente atado, reflejado y, sobre todo, consolidado desde el punto de vista de los derechos de unos y de otros. Como os decía, final del curso pasado establecimos los acuerdos. Entre septiembre, noviembre, ya veremos si diciembre, haremos la evaluación, el screening y la selección y asignación de grupos. En el segundo cuatrimestre del curso se desarrollará la intervención, empezará el seguimiento. Durante el 23 y el 24 tendremos sesiones específicas, cada 3 y cada 6 meses. La idea que queremos construir es, en año y medio, 2 años, elaborar un argumentario suficientemente sólido que dé muestras de que intervenir con psicólogos y psicólogas, ahora subrayaré esta idea, y con programas específicos tasados y con evidencia científica, permite obtener resultados significativos en el tratamiento de la prevención y de la detección de los desajustes y desórdenes emocionales y psicológicos en el alumnado. Los centros educativos que tenéis ahí pues son los que van a participar de distintas zonas de nuestro ámbito territorial. Y un elemento que debo subrayar es que la intervención, por supuesto, la hacemos psicólogos y psicólogas. Psicólogos y psicólogas que son contratados y pagados por nuestro colegio profesional. Es decir, que el coste de este proyecto lo asumimos los colegios profesionales, como hicimos también con el SICAP. Nuestro interés es utilizar los créditos, el dinero que tenemos o podemos tener en nuestras cuentas para desarrollar proyectos que permitan visibilizar, elevar el nivel de eficacia que la intervención profesional desde la psicología tiene en distintos ámbitos. Y ahí es donde debemos utilizarlo. En este caso, para el desarrollo de una investigación e intervención, pero con la contratación de psicólogos y psicólogas. Ahora mismo, si no recuerdo mal, me parece que son 22 las profesionales, porque son todas las profesionales, las que van a intervenir durante este año y medio, 2 años en este proceso. Todos los datos que nosotros vayamos a extraer van a acumular, van a incorporarse a una base de datos donde se recogen todos los resultados del resto de comunidades, de manera que hay un solo equipo de investigación y un solo informe de resultados, sin perjuicio de que luego Madrid pueda tener también su separata en relación a lo que se ha visto y cuáles han sido los resultados de la intervención. Además de todo esto, los centros educativos que participan en el proyecto van a disponer de unos planes de formación para el profesorado y de un acompañamiento también, lógicamente, en todo este proceso. Y aquí tenéis básicamente los 5 elementos más sustantivos de todo este argumentario. Hay una dirección del proyecto que está asentada en un equipo investigador, hay un equipo de psicólogas que en nuestra comunidad está empezando a trabajar ya, hay unos centros educativos implicados que han tenido que aprobar esta iniciativa, porque nosotros se la hemos presentado, pero la han tenido que aprobar. Hay un equipo soporte
que en nuestro caso está liderado por nuestra jefa de gabinete, María Jesús Gallego, y un equipo de coordinación que es un equipo más amplio. La idea esencial de todo este proyecto es invertir para visibilizar el poder, la capacidad, la competencia, las posibilidades que la psicología tiene en los contextos educativos, en este contenido, en estos contenidos tan singulares, tan importantes, tan notables como los que estamos tratando. Y bueno, algunas ideas más al respecto del tema, pero que ya han sido planteadas con anterioridad. Por lo tanto, síntesis. Nos hemos implicado en un proyecto estatal, no todas las comunidades lo van a desarrollar. Lo singular de la Comunidad de Madrid es que nosotros, a diferencia de lo que yo de momento sé, hemos formalizado un convenio específico con la Consejería de Educación para el desarrollo de este proyecto. Vamos a invertir a lo largo de 3 ejercicios presupuestarios una buena cantidad de dinero para el desarrollo del mismo. Se van a ver beneficiados muchos alumnos, muchas alumnas, centros educativos, profesores y profesoras y también compañeros y compañeras nuestras que van a tener una actividad profesional complementaria o suplementaria o única de la que desarrollan actualmente, y nuestra intención con todo esto es efectivamente visibilizar a la psicología en este contexto educativo, pero sobre todo llegar mejor a las necesidades de las personas. Este es el elemento sustantivo de todas las cosas que pretendemos hacer, llegar a las necesidades de la gente, de las personas y sobre todo ahondar en todos aquellos procesos que están marcados por el sufrimiento, por el dolor y por la desesperanza. Bueno, pues hasta aquí. Esta es la idea. Bueno, y ahora estamos a vuestra disposición. No tenemos mucho tiempo porque llega el momento de la clausura, pero si hay alguna pregunta estaremos encantados, tanto el subdirector general como yo, de contestar a las mismas. Lo primero, agradecer todo el aprendizaje que llevamos el día de hoy. Yo he llegado aquí a las 9 menos cuarto de la mañana y me voy con la cabeza como un bombo, pero con mucho aprendizaje y eso es muy importante. Lo siguiente es una pequeña sugerencia que de pronto he dicho, ay, pues a lo mejor es aquí. La herramienta socioescuela, que me parece bastante potente, ¿hay alguna manera de implementarla para los últimos cursos de primaria, quinto y sexto? Es bastante compleja para ellos. Entonces, muchas veces se ve como una herramienta importante, incluso podría decir que hasta cuarto. Entonces, para secundaria, o sea, los orientadores que hemos utilizado esa herramienta, es verdad que yo siempre he echado, y seguro que si hay algún orientador de equipo, seguro que sabrá que es socioescuela y dices, es que es complicado. Entonces, los tutores transforman las preguntas para qué tal. Entonces, bueno, simplemente, como nunca he sabido dónde hacer esta sugerencia, pues la voy a hacer aquí y a ver qué pasa. Bueno, pues en primer lugar, agradecer la sonrisa que tienes a esta hora de la tarde y la amabilidad con la que haces la pregunta. Bueno, una novedad en el test Socioescuela, que para los que no lo conozcáis, como ha comentado antes el subdirector, se trata de una aplicación informática que permite, es de autoaplicación, que permite a los chicos ir contestando a un discurso de preguntas, de cuestiones que tienen que ver pues, con cómo se sienten en el centro, si tienen dificultades, cómo son sus relaciones con los compañeros, etcétera. Bueno, intenta a través de este cuestionario intenta detectar situaciones no solo de acoso escolar, que también, pero sí de aislamiento, de cierto alejamiento de lo que son los patrones ordinarios de relación interpersonal, establece un mapa de relaciones con vínculos entre grupos, liderazgos, personas que están segregadas completamente. Hay un elemento importante que no hemos comentado en relación con, ahora te contesto, en relación con la pregunta que me hacías, y es que este año se incorporan en el test Socioescuela una batería importante de preguntas en relación con el ajuste emocional. Es decir, que en contacto con la Universidad Complutense se ha mejorado, se ha enriquecido este test, intentando incorporar
cuestiones que permiten a los chicos y a las chicas efectivamente acercarse no solo a cuestiones que tienen que ver con la convivencia, cómo están con los compañeros, sino hacer una lectura interior, ¿no?, de cómo se encuentran y demás. Bueno. Sí, una cuestión. Te invito, por favor, a que esas sugerencias me las escribas, sí, me las mandas por correo electrónico. Por supuesto. S de su dirección, G general y inspección educativa @madrid.org. Escribidme que consideres que es mejorable, porque es una herramienta que está para disposición de los usuarios. Si no funciona bien o si es mejorable, por supuesto que lo ponemos en marcha. Es que además yo le tengo que dar la razón, porque hemos visto a lo largo del tiempo que es muy buena, tiene también sus fallos, no podemos abusar de ella, en fin. Pero el coste-beneficio, desde luego, es fantástica. Pero hay determinados grupos de edad donde probablemente podamos mejorar. Y una segunda cosa que también es una inquietud esta. ¿Pero con sonrisa o...? Sí, siempre. Siempre, porque soy orientadora. Entonces, esto es así. Entonces, sí que es verdad que he oído hablar de muchas iniciativas y este proyecto, ¿no?, de introducir la psicología en los centros educativos y tal. Me parece todo fenomenal, pero me quedo un poco con una pregunta que hemos escuchado esta mañana, ¿no?, de quién cuida a los que cuidan. Entonces, de alguna manera, tengo la inquietud de, nosotros somos orientadores, tenemos mucho trabajo que nos encanta, nos quejamos a veces porque nos toca, pero nada más. Pero sí que es verdad que de pronto vemos como todo esto la intervención de muchas personas dificulta también hasta cierto punto nuestro trabajo, ¿no? Entonces, al final es el orientador, el coordinador de bienestar y no sé qué, un psicólogo que no sé cuántos. Entonces, creo que si podemos conseguir un orientador por cada 250 alumnos, ¿no?, que es lo que recomiendan las asociaciones, o sea, las organizaciones internacionales, luego ya, a partir de ahí, todo lo que sea. Entonces, bueno, pues es una inquietud por mi parte. Pues, ¿cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Pues Elena, yo lógicamente tengo que dar la razón. Todo lo que sea aproximarse a unos estándares internacionales de ratios de profesionales por número en este caso de centros o de alumnos, ¿no? En este caso de alumnos, pues yo creo que es aproximarse a una mejora sustancial en las prestaciones. Lo que nosotros desde la psicología planteamos es que es compatible esa propuesta con la que nosotros estamos abriendo, ¿no?, desde el Consejo General de la Psicología, y es que ha llegado el momento, seguramente estemos llegando tarde también, a que podamos diferenciar lo que son procesos de orientación en el ámbito de la didáctica, de la educación, de los procedimientos, de las metodologías y un proceso de asesoramiento más psicológico en el ámbito de lo socioemocional, porque no todas las profesiones tenemos la misma formación, pero siempre desde un respeto absoluto al resto de las profesiones. Pero en el tema de las ratios, de las proporciones, me parece que ahondar en esa idea que tú has planteado, pues es que es de un sentido común aplastante, sin duda. Ya. Bueno, primero agradeceros que yo trabajo en un colegio privado y hemos contado muchas veces con una unidad en diferentes aspectos, siempre han ayudado muchísimo, son excesivamente amables, dispuestos, técnicos, felicidades. Hay un tema que quería plantear y que trabajando en un colegio británico y viendo los colegios españoles me resulta que es como tabú, y es de la convivencia. Siempre hablamos de los alumnos, pero no hablamos de los profesores. ¿Qué pasa cuando un profesor infringe normas? ¿Qué pasa cuando un profesor habla mal a un alumno? A veces los procesos son muy lentos, son opacos, y esto me sorprende en general en España, en las comunidades autónomas, no hablo de Madrid, me parece que es fundamental. Bueno, pues es verdad que estamos hablando de la convivencia dentro de los alumnos, pero los alumnos conviven con adultos, que son profesores, y los profesores conviven con adultos, que son entre sí, ¿no? Y es verdad que en el caso de los centros públicos son funcionarios, la mayoría, y tienen un régimen disciplinario o de faltas o de
sanciones pues muy garantista. El sistema legislativo español y el sistema jurídico español es muy garantista. Entonces, para abrir un expediente, lo que se llama, voy a abrir un expediente a un profesor, que yo soy el que se encarga de abrir los expedientes, pues esta es la otra cara menos amable de la inspección, pues efectivamente tardamos muchas veces en abrir expedientes y se tarda mucho tiempo en sancionar. Pero la verdad es que cuando se sanciona de verdad, ¿no? Que es como decía la canción aquella. Pues te diré que aproximadamente abrimos 100 expedientes disciplinarios al año a profesores. Y algunos con retirada de la condición de funcionario. Y en otros casos con la imposibilidad de trabajar durante mucho tiempo. Y es verdad que antes hablaba de las funciones del profesorado y decía que una de ellas es la atención al desarrollo emocional del alumnado, pero claro, es que el profesor modela, es un modelo. Y la forma de actuar del profesor marca a los alumnos. Entonces, antes teníamos testimonios de una alumna que hablaba de que sus profesores le habían ayudado. Pues es evidente que hay otros profesores que no ayudan. Algunas veces hemos hablado, y en concreto José Antonio ha estado conmigo en alguna reunión, de cómo realizar un test o comprobar la capacitación de algunas personas para trabajar con menores. Ahora mismo solamente se pide una certificación de que estás exento de delitos sexuales. Pero es complicado comprobar, saber si una persona es capaz de trabajar con menores, empatizar con menores, educar a menores, enseñar a menores, ¿no? Y no conseguimos encontrar eso.